días. Que Dios les bendiga. Sé que nos va a bendecir hoy. Entonces, esta mañana vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 2. El Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2. Desde el versículo 1 al 16 primeramente. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16. Si lo tienen, voy a leer. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzga otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que te hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Primero, la primera mitad de Romanos capítulo 12 leídos. Ayer nosotros hemos iniciado este congreso de líderes cristianos con estudios de libros de Romanos. Un breve que voy a repasar lo que ayer he compartido. Primero en la mitad del Romanos capítulo 1, como parte de introducción, apóstol Pablo manifestó cuál fue el propósito por el cual él quiso escribir la carta para los romanos, porque en su corazón él personalmente deseaba viajar a Roma, quería llegar a Roma, porque él tenía un concepto que Roma era la capital del mundo occidental en el tiempo del apóstol Pablo, siendo quien deseaba llenar el mundo con el evangelio. Él, a lo largo de su camino, un día se dio cuenta, así viajando físicamente creo que nunca podría llenar el mundo con el evangelio. Pidió la sabiduría de Dios que le diera una revelación. ¿Qué puede hacer para acortar el tiempo? Él se dio cuenta, Roma es la capital del mundo occidental. Si en Roma se divulga el evangelio, todos los moradores son de diferente nacionalidad y diferente lengua, por medio de ellos el evangelio podría regresar a sus países de orígenes. Por eso el apóstol Pablo dijo que el evangelio, vuestra fe, se divulga a todo el mundo. Ahí está el concepto del apóstol Pablo. En Roma, si se divulga la sana doctrina, el evangelio de Cristo,
Entonces, la verdadera fe se divulga al mundo entero. Por eso él quería llegar a Roma, pero por una providencia de Dios que aún no le permitió llegar a Roma, sino en los últimos años de su vida, como su último viaje, Dios le permite llegar a Roma. Ahí él se muere como mártir de la fe, ya que el camino estaba estorbado. Entonces el apóstol Pablo un día se decide escribir lo que deseaba compartir con los de Roma. Por eso él manifestó: porque quiero compartiros algún don especial para que sean bendecidos, y primero vosotros y yo. Luego el apóstol Pablo, desde la segunda mitad de Romanos capítulo 1, entra al cuerpo. Trata de revelar cuál ha sido algún don, el mencionado don que el apóstol Pablo tanto quiso compartir con los de Roma. Pero eso es lo que llama nuestra atención, el don tan importante, el don, el más importante para el apóstol Pablo, no haya sido algún don echar fuera demonios, sanar la enfermedad, de prosperidad, sino ha sido el mismo evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Después, desde la segunda mitad de Romanos capítulo 1, ya entra directo al cuerpo. Primero él quería dirigirse hacia a los gentiles de Roma, acusando, condenando que los pecados de los gentiles. Entonces ahí nosotros podemos ver, el apóstol Pablo se repite 3 veces una de deidad de Dios, es entregar. Cuando el ser humano con su buen ánimo voluntario no aprueba tener en cuenta a Dios, aunque siente que le hay, existe. Entonces, desde su corazón con buen ánimo voluntario, si no quiere servir a Dios, no quiere aprobar, tener en cuenta a Dios, les entrega a las pasiones vergonzosas, a las concupiscencias, les entrega una mente reprobada para hacer cosas que no les convienen. Habla un carácter de Dios, porque es espíritu. Él nos ha creado conforme a su semejanza. Los seres humanos son seres físicos, a la vez seres espirituales, que estando en el cuerpo son espirituales. ¿Qué es el espíritu? ¿Cómo es el mecanismo del espíritu? El espíritu jamás puede marcar. Espíritu, según la expresión de la Biblia, muchas veces y fue comparadas con el viento, con las nubes, con el aire. Las nubes en ningún momento puede conservar una sola imagen, va cambiando. Mejor dicho, no tiene su propia imagen, no tiene una sola manera. Entonces va transformándose. Es el carácter del espíritu. El viento no puede cerrar en ninguna recámara. El viento va y viene y corre. ¿Qué pasa? Dios nos ha creado conforme a su imagen, su semejanza, como un ser espiritual. Si fuera obligado o fuera por algún compromiso, Dios no quiere que la persona de tal modo le adore, porque para él no sería una adoración, sino es una esclavitud. Por eso Dios quería que los seres humanos le adoraran con el buen ánimo voluntario. Entonces, esta parte del carácter de Dios se manifiesta en diferentes partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Moisés se baja de monte Sinai, convoca la ofrenda para hacer el tabernáculo. Dios ordenó a Moisés que solo recibiera ofrendas del buen ánimo voluntarios. Por compromiso quiere ofrendar, tal vez él ofrendó, pero para Dios, nunca Dios tomaría en cuenta que él ofrendó.
Tú solamente metiste tu dinero en un mueble, en una caja de ofrenda de tu iglesia, pero nunca me ofrendaste. Porque una verdadera ofrenda debe ser del buen ánimo voluntario. Esta es la razón. Y por la cual, cuando Satanás estaba engañando a Eva, Dios no intervino. Y quiso observar la reacción de Eva. ¿Guarda la palabra de Dios con su buen ánimo voluntario o no? Alguno me hizo esa pregunta: ¿dónde estuvo Dios al momento que Satanás estaba engañando a Eva? ¿Y por qué no intervino? ¿Por qué no interrumpió? Porque eso iría contra el carácter de Dios. Entonces Dios lo dejó, quería verlos cómo reacciona Eva. Pero Eva, desde su corazón, con su propia voluntad, finalmente se decide dejar a Dios, aceptar a Satanás. Ahí podemos ver el mismo carácter de Dios, entregarle. ¿Quieres a Satanás? ¿Quieres a Satanás? Bueno, vete con él. Y luego, cuando Eva se convirtió en un instrumento mucho más poderoso que la serpiente que Satanás usó. Porque antes de que el ser humano cayera, entre todos los animales del campo, el animal, la serpiente, antes de ser maldecida, era un animal más astuto. Pero después que el ser humano cayó en pecado, Satanás no se interesa en la serpiente, porque encontró el cuerpo mucho más astuto que el cuerpo de la serpiente. Es el cuerpo humano. Satanás ya estuvo adentro del cuerpo de Eva. Entonces Eva, con una imagen como compañera de Adán, como quien defiende, ama más que cualquiera Adán, pero mismo Satanás le invita. Aunque fuera su amada esposa, pero sí le motivaría desobedecer a Dios, le motivaría dejar a Dios, reprenderla, exhortarla. Pero Adán no fue así. Dejó que le engañara. Con su propio buen ánimo voluntario, dejó a Dios. Entonces, por el carácter de Dios, Dios no les interrumpió, porque Él nos ha creado conforme a su imagen. Por eso ayer, como yo les compartí, la situación del corazón de Dios, ¿cómo podemos saber? La mente de Dios, ¿cómo nosotros podemos saber? Por nuestra imaginación, de ninguna manera. Porque Dios la manifestó en las Sagradas Escrituras. Por eso el libro de Isaías capítulo 50, Dios dijo: ¿Cuándo yo di la carta de repudio a vuestra madre? Dice. ¿Cuándo yo la repudié? Dice. ¿Quiénes son mis acreedores para venderlos? Dice. Yo nunca os vendí, que vosotros mismos por vuestras maldades fueron vendidos, dice. Y dice: no me diga que ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué no nos interrumpiste cuando Satanás se engañaba? No me eche la culpa, dice. Tú eres el culpable, dice. Tú me dejaste, dice. Dios es espíritu. Entonces, en la segunda mitad de Romanos capítulo 1, apóstol Pablo, para condenar a los gentiles, explica muy bien este carácter de Dios. Se repitió 3 veces. Por lo cual, por lo tanto, por eso les entregó a concupiscencia, pasiones pecaminosas, la mente reprobada, para hacer cosas que no les convienen, dice. Para que ellos experimenten y conozcan quién es sus amantes Satanás. ¿Quién es el amante de Satanás de ellos? ¿Realmente es un objeto del amor? ¿Es un defensor mío? ¿Realmente me ama? ¿O un asesino homicida que experimente?
Por esta razón, por haber dejado tú a tu Dios, dice, ¿sabe cuán malo y amargo que tú haber dejado a tu Dios? Faltar en ti mi temor. Mis pueblos cometieron dos males, que me han dejado la fuente de agua viva y cavaron cisternas y cisternas rotas que no retienen el agua, dice. Entonces la Biblia, Dios nos habla, nos enseña el concepto, el correcto concepto del pecado original. El pecado original no es una acción, no es una acción, no es un acto, no es un hecho. El pecado original es la decisión del corazón, dejar a Dios. Entonces, por el pecado, dejaste que la fuente de agua viva ya siente sed en la vida. Porque dejaron fuente de agua viva. Cuando siente sed, siente vacío. Un vacío en medio de mi corazón. No sé por qué me siento vacío. Tal vez los jovencitos y podrían creer, ¿por qué me siento vacío? Porque yo necesito una pareja. Cuando yo encuentro la pareja ideal, ya estaré colmado y feliz. Se equivoca. Ninguna pareja, aunque sea ideal, puede llenar el vacío de mi corazón. Solo momentáneamente me hace sentir feliz. Luego vuelve a sentir el mismo vacío. Por esa razón, algunos casados llegan a ser infieles. ¿Por qué? Ya no me llena más. Pero aún no está bien maduro, bien entendidos. El problema no es que se equivocó de la pareja, sino ninguna persona puede llenar el corazón. Pero por no conocer la verdad, piensa que se equivocó de la pareja. Busca otra persona. Así se vuelve un mujeriego, una mujer desordenada. El corazón nunca se llena por algún material, por alguna persona. Entonces siente la sed que hace. Cava cisterna. La fuente de agua viva es manantial de piedra, de roca, pero abandonó la fuente de la roca, es el símbolo del Cristo. Cava la cisterna, del polvo, de la tierra. ¿Y qué quiere referir a nosotros? Distintos deleites pecaminosos. Placeres pecaminosos físicos. A través de diferentes placeres, sensaciones emocionales, hormonas, quiere llenar el corazón. ¿Cuánto tiempo duraría? ¿Cuánto tiempo? La sensación, una excelente sensación que me llena. ¿Cuánto tiempo duras? Por eso dice, cavaron cisterna, pero cisterna rota que no retiene el agua, dice. Entonces, la segunda mitad de Romanos capítulo 1 explica excelentemente una relación entre el pecado y los pecados. El pecado y los frutos del pecado. El pecado y los delitos. El pecado y las transgresiones. Entonces el apóstol Pablo simplemente con una gran sabiduría describe, ¿sabe? Hacia los gentiles, ¿por qué vuestras vidas están tan desordenadas? También menciono sobre la homosexualidad también. ¿Hasta qué grado llega? ¿Por qué razón? ¿Hasta dónde el ser humano puede llegar? ¿Cuál es la razón? Dejaron a Dios. Hay un vacío, hay una sed. Trata de llenarlos con diferentes hechos, prácticas vergonzosos, hasta contra lo natural. Jamás puede llenar al corazón. Con la boca dice Dios no existe, para sentirse bien,
Por eso en el libro de Salmos 14, 51, 2 veces la Biblia que repite una sola misma expresión. ¿Quién es el que dice que no hay Dios? Porque es perverso, dice, perverso, inicuo. ¿Por qué niega? ¿Por qué alguien elige el ateísmo? ¿Por qué quiere volverse en un ateo? Es la única manera para poder consolarse a sí mismo. Porque su vida está tan manchada. La mayoría de ateos son inmorales. Si les importaría la moralidad, les importaría una vida limpia, no elegiría el ateísmo. ¿Por qué lo elige? Es la única manera de autoconsolarse. No hay un Dios, tampoco entonces hay juicio. Es una opción de vida. Así son seres humanos. La única manera de hipnotizar a su conciencia, insensibilizar a su conciencia que le avisa que está mal. Pues sabiendo que hay juicio de Dios, dice, no solamente niega y aprueba a los que hacen tales cosas. Así termina Romanos capítulo 1. Hoy Romanos capítulo 2 condena. El apóstol Pablo destruyó a los gentiles. Los gentiles, sentimos muy mal. No digo que me siento ofendido porque dijiste la verdad, pero me siento muy mal. Porque dijiste la verdad, aunque es mi verdad, pero me duele. Capítulo 2, apóstol Pablo hacia a los judíos en Roma. Ahora voy a hablar de los judíos, dice. Condena a los judíos. En mi corazón, siempre que ha habido un deseo de querer tener un amigo judío, pero medio judío, mitad judío, así no, sino un judío religioso ultra ortodoxo, quise tenerlo. Porque tengo montones de preguntas nacidas por la práctica de la lectura bíblica. Entonces en mi corazón, un rabí que sea sincero, pero ultra ortodoxo. Porque tengo muchos temas que conversar. Yo con muchos que profesan ser como judíos, cristianos que se creen ortodoxos, con muchos de ellos he conversado. ¿Tú crees que realmente eres capaz de poder cumplir la ley? Dime, ¿cumpliste hasta ahora? No. ¿Y ahora tú la cumples? Creo que no. ¿En el resto de tu vida tú vas a poder cumplirla perfectamente? No. ¿Y por qué desde el púlpito te enseña a cumplir la ley a tu gente? En cada culto hasta lee los 10 mandamientos. Entonces la respuesta de ellos siempre me dijeron, ¿has cumplido? No. Que me he esforzado, pero nunca te dije que esforzaste o no. ¿Cumpliste? No, pero me esforcé. No te dije que esforzaste o no esforzaste. ¿Cumpliste o no? No. Ahora tú crees que cumple, creo que me falta. Entonces dime, en el resto de tu vida, ¿tú vas a poder cumplir completas? No. Entonces tu enseñanza, ¿qué enseñan? Tu enseñanza, ¿qué sentido tiene? Una enseñanza muerta y falsa. A miles de personas manda al infierno. La carga que ni siquiera tú pudiste llevar, a todo el mundo quiere cargar. Ya sé, por parte de los que aman a Dios, pero de una forma errónea con el legalismo. Pero en mi corazón había una pregunta, porque quería dar esta pregunta a un judío religioso que es tradicional, pero ultra ortodoxo. El que se cree judío, con mucho orgullo dice, yo soy judío,
Un día leí un comentario de judío y debajo de una noticia: somos judíos, saben gentiles, Dios nos ha creado para ser Dios de este mundo. Somos Dios de este mundo, porque nos ha creado como heredero, nos ha creado para que nosotros reinemos entre los gentiles. El concepto judío. No sé, con mucho orgullo escribió, en algún sentido dice la verdad. En algún sentido es la verdad. Por eso nos ha creado conforme a su semejanza, para que por él Dios reine en el mundo. Entonces en mi corazón siempre ha habido esa pregunta. Pero ¿qué pasa? Hace como 2-3 años y pude tener una oportunidad de poder tener el misionero de Jerusalén de nuestra misión, el misionero Chang, Juhyun Chang. Uno del misionero es uno de muy pocos extranjeros que vive en Jerusalén, domina muy bien el hebreo. ¿Qué pasa? Hasta que agente de la migración, a la hora de entrevistar por la visa, le dijo: yo he conocido los reporteros de tal periódico, New York Times, que LA Times, que ABC, también de tal país. Entre todos los reporteros intelectuales que he conocido, tú eres quien domina el mejor hebreo. ¿Qué pasa? Él dirige la iglesia para los israelitas, aunque los hermanos todavía son muy pocos en número, pero son hermanos judíos. Yo hice esa pregunta: misionero Chang, ¿me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? Siempre en mi corazón que ha habido esta pregunta. Él puso una sonrisa muy grande de esta oreja a otra oreja. Ya tengo la respuesta, pastor. Si yo hice, hablé con los que rabino ultra ortodoxo. ¿Sabe cuál es la respuesta? Dice que no ha podido cumplir, ni ahora cumple. Pero dice, se esfuerza para cumplir. Tal vez algún día que alcance a la perfección. Yo dije, entonces es lo mismo. Es lo mismo. Algo ilógico. Los que se glorian de la ley, con mucha importancia, severamente, estrictamente enseña a su gente cumplir la ley. Ellos mismos comprueban, no han podido cumplir. Ni cumplen ahora, pero tratan de cumplir. En el resto de tu vida vas a poder, no te aseguro, pero me esfuerzo. Entonces, eso es la condición del pacto que Dios, cuando entregó la ley, estableció con Moisés. Si te esfuerzas, te bendeciré. ¿Así dijo? No. Ustedes, si quieren leer la carta del contrato que Dios, cuando hizo pacto con Moisés, entregó, como cualquier propietario al momento que arrendar su casa hace un contrato, representa una hoja de condiciones para ponerse de acuerdo. En la Biblia hay aquella carta del contrato que Dios entregó a Moisés. Es el libro del Deuteronomio capítulo 28. Son de 68 versículos. Un capítulo bastante largo, pero Deuteronomio capítulo 28 está codificado y formado por 2 partes, del versículo 1 a 14, en el caso positivo, en el caso que cumpla todas las condiciones escritas, serás bendecidos. Hasta el plato del gato de tu casa va a ser bendecidos. Es decir, el versículo 15 hasta el 68 del caso contrario. ¿Sabe cuál es la condición?
todo lo que te dijere, todo lo que te escribiere, en todos los de tu vida, si cumpliere, hiciere, todo lo que te dijere, si pusiere en práctica, te bendeciré de siguiente manera. Bendito, 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 bendito dice, hasta el versículo 14. Pero desde el versículo 15 al versículo 68, triple, cuádruples. En el caso contrario, con mucho detalle, ¿cómo te maldeciré? ¿Qué clase de maldiciones te traeré? Desde el versículo 15 al 68. Es una carta temible. Es una carta del contrato que jamás debe poner la firma. Jamás debe poner mi firma. Cuando pongo mi firma, desde aquel momento soy maldito. Soy maldito. Lamentablemente, no sé, es una comedia, no sé. Muchos pastores, compañeros, por falta de un equilibrio teológico, lo cita cada culto para bendecir a sus congregantes. Los versículos de maldiciones usa para bendecir a los congregantes. Las bendiciones condicionales, las bendiciones que están escritas en el Deuteronomio capítulo 28 no son incondicionales, condicionales. Cuando tú te portas perfecto, cuando tú te comportas perfecto ante mis visitas, si tú cumplieres, Dios nunca reconoce el porcentaje, solo la perfección. Todo lo que te dijere, todo lo que te escribiere, todos los de tu vida, si cumplieres, guardares, pusiere en práctica, así te bendeciré. Pero el caso contrario, pero el mayor porcentaje yo cumplí, Dios no lo reconoce. En el contrato, ¿en qué artículo está escrito el porcentaje? ¿Cuánto por ciento cumpliste? Te dije todos. Y todos los días de tu vida. ¿Cómo está escrito? Si no, será maldecido, maldito eres, dice. Por eso el apóstol Pablo dijo, maldito está todo aquel que depende de las obras de la ley. Lastimosamente, estamos viviendo en un tiempo, la gente profesa ser bastante intelectual, pero espiritualmente necio. Necio. Entonces, una cita bíblica que no se debe usar para tal propósito, la toma para bendecir a los miembros de la iglesia del Nuevo Testamento. Es un adulterio doctrinal, una mezcla doctrinal. Eso es corromper la sana doctrina. Opacar como digo, la esencia del evangelio. Asesina las almas. Se equivoca. Entonces tenemos una respuesta. Entonces, judíos, no judíos, no importa. Todos están bajo el pecado, bajo el juicio. Los judíos bajo la ley, juzgados por la misma ley. Los que no son judíos, sin ley, pero por su propia conciencia que da la punción de la ley, son condenados. Con la ley y sin ley, ambos todos están bajo el juicio de Dios.
Por eso aquí dice Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ese es el pacto. Ser conocedores, oidores no, hacedores. Tener la ley que la forma de ciencia no tiene ninguna ventaja. Sí tiene ventaja, porque Dios le entregó la palabra de Dios, pero no la aprovecha, porque no se une con fe. Entonces los judíos no aprovechan la ventaja de ser judíos. Es un pueblo escogido por Dios, porque a ellos Dios entregó esta bendita palabra para impartir a diferentes naciones, pero no se unió con fe, sino la tomó con muchos errores. Entonces tiene la ley en la forma de ciencia, pero ¿cuál es el pacto? Tenerla en la forma de ciencia te beneficias. No, nunca dijo eso. Cuando la hace, perfectamente pone en práctica, te bendice. Pero los judíos, por tener la ley en la forma de ciencia, se gloria. Este error nosotros comúnmente cometemos. Gracias a nuestros padres que me ha brindado para tener y diferentes oportunidades de estudiar, tener altos grados académicos. Pero por tener mucha educación, a veces la gente, al ver a la gente que no ha tenido la oportunidad, simplemente podemos decir ignorante, los juzga, se burla de ellos. Porque dice que él tiene mucha educación, pero por tener mucha educación, ¿eres perfecto? ¿Todo lo que dice con su boca cumple? No cumple. Muchas veces alguna persona de sin estudio es más consciente que nosotros, vive más honesto que nosotros, pero muchas veces nosotros cometemos estos errores por tener mucha ciencia, mucha educación, se cree elegante o se cree mejor que los demás, luego juzga a los demás. El mayor juicio de Dios habrá sobre la cabeza de los que hacen tales cosas, porque es el juicio, es el pecado de los judíos. Entonces, ¿qué dice versículo 1? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y por el respeto a cada uno de ustedes, no voy a dar esa pregunta a cada persona. Un poco voy a hablar de los adúlteros. Gracias al Señor, me protegió, me cuidó, no me caí ninguna vez en adulterio. Sin embargo, no puedo juzgar a los que cayeron en adulterios. Tampoco estoy a favor, tampoco en contra. ¿Por qué? Por la gracia de Dios nunca me he caído, pero digo por Dios, no por mí. Pero en mí veo los pensamientos fornicarios diariamente Satanás me produce. ¿Qué pasa? Si no fuera por él, cualquier momento puedo caerme. Por eso al ver a algún caído, errado, trato de restaurar con la palabra de Dios en vez de juzgarlo. Claro, doy un breve juicio para que sienta, tenga la sensibilidad, pero el propósito para restaurarlos. Entonces yo digo, ¿quién de ustedes es libre de estas palabras? Yo soy diferente que aquellos. ¿En serio? ¿Que eres diferente? ¿Esa mentira es la verdad? Es la mentira más grande. Como ayer dije, ¿a quiénes decimos no adulterarás? ¿A quiénes decimos no mentirá?
A los que no practican tales cosas, ni es necesario decirle, no adulterará, no mentirá. ¿Por qué Dios dijo por los 10 mandamientos, no adulterará, no mentirá? Porque lo estaban practicando. ¿A quiénes Dios entregó la ley? ¿A los justos? En ninguna manera. A los injuriosos, a los pecadores, Dios entregó los mandamientos. Si a los pecadores entregó los mandamientos, entonces el propósito desde el principio es diferente que lo que nosotros comúnmente creemos. A los justos, a los perfectos, si hubiera entregado la ley, el propósito, cumplirla, mantener sus posturas. Pero a los caídos, a los errados, a los que ya son reprobados, les entregó los mandamientos. ¿Cuál será el propósito? Cumplirla, el conocimiento del pecado. Obtener el conocimiento del pecado, conocer su condición pecaminosa, que se humille, busque la misericordia de Dios, se conecte con el plan del Mesías. Pero cuando Dios les dio los mandamientos, Dios tiene un concepto sobre los israelitas de la dura cerviz, dice. Muchas veces cuando hablaba con Moisés, es el pueblo de dura cerviz, hijos, desobediente, dice. ¿Cuál fue el testamento de Moisés antes de que muriera? Vosotros no me obedecisteis. Después de mi partida, Dios levantará un profeta como yo entre vosotros. Porque el profeta Moisés fue el único entre todos los profetas cara a cara con él y pudo conversar. Pero después de mí, algún día Dios levantará un profeta, será como yo, cara a cara con Dios. El que habla, oye directo de Dios. Ustedes no me obedecieron, sin embargo, hubo otra chance, otra oportunidad. Pero todos los que a él no le oyeren, morirán, serán perecidos. Moisés, al momento de morir, el que trajo los mandamientos, dijo, no obedecieron, tampoco obedecerán, no cumplirán, violarán este pacto. Pero entre vosotros Dios levantará un profeta. Entre vosotros, un profeta será como yo. Pero la Biblia dice, después de Moisés, nunca más fue levantado algún otro como Moisés, quien cara a cara con Dios habló, dice, hasta que naciera el Señor Jesucristo. Aunque me desobedecieron, sí tuvieron oportunidades de arrepentimientos, pero a él no le oyere. Si a él no le escuchare, no habrá la segunda oportunidad. Al infierno. ¿De quién habló? Del Señor Jesucristo. El que trajo los mandamientos. Él lleva una conclusión al pueblo de Israel. Rebeldes. No cumplieron. Ni que en adelante cumplirán. Por eso va a venir otro profeta. Aunque no me escucharon, al que les entregó la ley, símbolo de la ley, no escuchó, pero él les va a traer otro mandamiento, otro pacto. A él debe escuchar, a él debe oír, a él debe obedecer. Es el nuevo pacto, es el evangelio. Todo aquel que no le oye, no le cree, irá al infierno. Entonces, mismo Moisés, ¿cómo concluyó sobre el asunto de cumplir la ley? No se puede. Su sucesor, Josué, antes de morir, él invita a los ancianos de Israel. Ellos ¿cómo contestan a Josué? Nosotros serviremos a Dios. Nosotros obedeceremos a Dios. Josué, antes de morir, el último capítulo que dice, no obedecerán, no cumplirán.
el sucesor de Moisés, Josué, a los israelitas que dijeron, cumpliremos, serviremos a Dios. Él, ¿cómo les dijo? No podrán, no cumplirán, otra vez desobedecerán. Nunca puso esperanza en el comportamiento de ellos. Esta es mi pregunta para un judío ortodoxo. Sin nada de hipocresía vamos a hablar. Por favor, siéntese en el mejor sitio. Para ti sé que Moisés es una persona muy importante, pero el mismo Moisés no pudo cumplir la ley. Luego, en su testamento, él habló que los israelitas no van a cumplir, no van a poder, que esperar al Mesías. El mismo Josué dijo, ellos no van a cumplir, sino van a violar el pacto. ¿Cómo tú dices que tú cumples? Es mi pregunta. Por eso siento, se necesita la iluminación, la revelación. Aunque son intelectuales, bien preparados, el ojo del corazón está vendado. Está vendado. La venda, el velo, se representa la gloria de la ley. ¿Por qué? Cuando Moisés se bajó de haber hablado con Dios, no se dio cuenta, pero en la superficie de sus rostros había el resplandor. Pero no como el resplandor que los pintores interpretarán, así algo círculo, así no. Una luz inexplicable. Una luz inexplicable. Cuando Moisés se bajó de Monte Sinai, todos sintieron algo diferente del rostro de Moisés, no como una luz alumbrada, esta clase de luz, no como de película, así no. De la superficie de su cara había una luz inexplicable, les causaba miedo. Al principio Moisés no se dio cuenta, porque todas las personas no me pueden mirar al verme. Creo que en mi cara que hay. Y se dio cuenta por aquel resplandor espiritual. Pero Moisés es un hombre muy espiritual, para que la gente no gloríe, no alabe a Moisés. Tomó un velo, cubrió sus rostros. Pero este resplandor, la gloria de la ley, con el tiempo se iba desapareciendo. Pero ya que su rostro estaba cubierto por un velo, el pueblo creía que permanece. El apóstol Pablo tomó esta parte, como explicó. En el caso que el evangelio esté oculto para algunos, está oculto a los que se pierden. ¿Quiénes los que se pierden? No creen la verdad de Dios, no quieren creer la verdad de Dios. Que Dios de este siglo, según el entendimiento del corazón de los que desobedecen, no creen, no quieren creer. Según el entendimiento de ellos, ¿para qué? La luz del santo evangelio, que está en el rostro del Cristo, que no se resplandeciera a sus corazones, dice. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas eran muchas sobre el abismo. Entre cada versículo de Génesis capítulo 1, antes de que Dios creara el concepto de nuestro tiempo. ¿Por qué? El concepto de nuestro tiempo en el día cuarto Dios crea, al momento de crear el sol y la luna.
La lumbrera mayor para que señoreara en el día, la lumbrera menor que en la noche. De ellas nacen estaciones, tiempo, dice. Bueno, entonces Génesis capítulo 1, en el primer día, segundo día, tercer día, no ha existido el concepto de nuestra hora, 24 horas, 1 minuto de 60 segundos. No existió. Era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Por lo tanto, el día de Génesis capítulo 1, algunos dicen, tan solo como 6 días, ¿cómo pudo crearlo? Es una tontería. Se demuestra su ignorancia. Para ti, el día de Génesis capítulo 1 es el día nuestro. Por eso te digo, eres un ignorante. Por lo menos lee la Biblia. Si quieres discutir, por lo menos obtenga un poco de conocimiento. Luego ven en la mesa de conversación. Ni siquiera tiene el nivel. Entonces, ¿qué pasa? Aún no existe el concepto del tiempo nuestros. En el día cuarto nace el concepto de nuestro tiempo. Fue el primer día, segundo día, tercer día, según el concepto del tiempo de Dios. Entonces, entre cada versículo, el espacio del tiempo, según el concepto del tiempo nuestros, puede ser un segundito, puede ser miles de años también. Algunos dirán, entonces Dios no se sintió aburrido. Él no se siente aburrido. Él es eternal. Para Él, el segundo equivalente de 1000 años, 1.000.000 de años. Es eternal. Dios hizo los cielos y la tierra. Versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Entre el versículo 1 y 2, según nuestro concepto del tiempo, ¿cuántos espacios del tiempo podría existir? Nosotros no sabemos. Luego Dios visitó a la tierra, el planeta de tierras. ¿Cómo se encuentra? Estaba desordenada, vacía. El desorden no pertenece a Dios. El vacío no es de Dios. Cuando Dios se acercó a la tierra, ¿cómo se encuentra la tierra? Una operación maligna. Sobre la tierra Dios vio la existencia de una rebelión, desobedientes, seres poderosos espirituales están haciendo desastre en la tierra. Eso es lo que el libro de Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 nos revela, un acontecimiento antes de la creación del mundo material. ¿Qué ha sucedido? Hubo la primera creación superior espiritual de los seres espirituales, ángeles. Y se rebelaron, Dios les arrojó a la tierra, dice. Versículo 2, cuando Dios se acercó a la tierra, ellos estaban señoreándose, desordenados, vacíos. Las tinieblas eran muchas sobre el abismo, sobre el huecos. Dios vio, sea la luz. Sea la luz. Aquella luz nunca fue esta luz. Esta luz, la luz del sol, la luz de luna, en el día cuarto recientemente Dios crea. ¿Cuál luz? La luz que desde el principio era parte de Él, porque eres luz. Envió su propia luz. Sea la luz, fue la luz. Y las tinieblas no pudieron prevalecerla, dice. No se rindieron, solo se corrieron. Cuando la fuerza de aquella luz, que en ella había la vida de los hombres, la vida y la muerte de los hombres depende de esta luz. El Mesías, el Señor es Cristo.
Cuando se resplandeció a las tinieblas no pudieron prueba, porque querían competir, querían pelear, pero no pudieron. Pero no se rinden, es el carácter de ellos. No se rinden, sino se corrieron. La parte de la luz Dios llamó el día. La parte que las tinieblas aún se escondieron, la noche. Para nosotros, ¿qué es el concepto del día? La ausencia del sol. Perdón, la presencia del sol. La noche es la ausencia del sol. Pero ese concepto en el día cuarto nace. Por eso nos llama. Dijo, mientras tanto que el Hijo del Hombre esté en la tierra, aún es el día, dijo. Llamó a sus discípulos hijos del día, hijos de la luz, hijos de las tinieblas, hijos del día, hijos de la noche. Entonces, segunda de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo, el evangelio se estaría oculto para algunos. Entre los que se pierden, que esté oculto. Pero ¿quiénes son los que se pierden? Los desobedientes. Los que desobedecen al santo evangelio de Dios, no quieren aceptar, no quieren creer, por no apoyarse en la fe, les permite la operación del espíritu malignos. El Dios de este siglo, según el entendimiento del corazón de ellos, vendó sus ojos. ¿Para qué? La luz del santo evangelio del Cristo que había sobre sus rostros, que la misma luz que se resplandeció a la tierra, que las tinieblas no pudieron prevalecerla, no alcanzase al corazón de ellos. Una venda, un velo cubierto. Hasta la fecha de hoy, cuando lee el antiguo pacto, el velo aún está cubierto, dice. Cuando lee la parte de la ley, son intelectuales. ¿Tú no ves? Aquí está escrito Moisés que dijo, no van a cumplir, no van a poder. Josué que dijo, ustedes no van a poder cumplir, van a desobedecer. Ellos dijeron, el que trajo la ley, él mismo dijo, no se pueden. Pero tú dices que sí puedes. Tú respetas a Moisés, pero el mismo Moisés dice que no se puede. Pero tú dices que ama a Moisés, pero tú crees que sí puedes. ¿Dónde está entonces la realidad, la verdad? ¿Por qué? Sus ojos están vendados. El velo con que Moisés cubrió la gloria de la ley. La gloria de la ley fue abolida, ya se fue. Pero ya que el rostro de Moisés aún se mantiene con velo cubierto, el pueblo creía que aún permanece la luz en el rostro de Moisés. La gloria de la ley, el dominio de la ley, ya pasó. Pero ¿qué pasa? El velo está cubierto sobre la ley. O sobre el ojo de nuestros entendimientos. Está en un estado de ciego, ceguera. Cuando lee, mismo Moisés dice que no, mismo José dice que no, pero él dice que sí puede. ¿Qué le sucede? Esta es la operación de un espíritu maligno. Esta es la otra luz, la otra iluminación, bien fascinante, una luz tan amorosa, convencible, una luz que Satanás se viste de esa luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él tiene una luz, es una iluminación. Ilumina a la gente desobediente, pero bien fascinante, una luz difícil de rechazarla. Cuando a mí me ilumina, me convence.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tengo que esforzarme. Tengo que procurarme para poder agradar a Dios. Otra iluminación, otra luz, otro evangelio. No es el evangelio del Señor Jesucristo. Es otro evangelio. Un evangelio que contiene una condición. Mientras tanto que te comportas bien, te mantienes salvo. Cuando te comportas mal, no eres salvo. Desde el principio, lo que él recibe en el lugar de la salvación nunca ha sido la salvación. Un logro. Era un logro. Era un logro humano. Ese es otro evangelio. ¿Se acabó mi primera sesión? Creo que mi reloj está parado. Que cuando hablé del concepto del tiempo, el Señor entonces me escuchó y dejó de funcionar. Entonces, ¿qué horas son ahora? ¿Qué horas son ahora? Falta 25 minutos, gracias. Me avise, por favor. Sí. Gracias. Fíjense ustedes, muchas personas no creen la operación del espíritu maligno. Pero la Biblia en muchas partes nos habla sobre que el movimiento, la operación del espíritu maligno. ¿Qué creen de Satanás ustedes? ¿Es un ser monstruoso que tiene un cuerpo corporal? Se equivoca. Es una criatura espiritual, tiene el cuerpo espiritual, no es corporal. Es invisible, intocable, ni tiene el olor, tampoco el color. Entonces, ¿cómo Satanás reina? Según el libro de Efesios capítulo 6, lanza dardos del fuego, dice. Los dardos del fuego de Satanás son pensamientos. Pues en el libro de San Juan capítulo 13 versículo 2, Satanás ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote entregar a Maestro Jesús. Judas Iscariote nunca fue traidor de Jesús, sino Satanás en él puso el pensamiento. Pero el problema de Judas Iscariote no lo confesó. Si lo hubiera con el Señor, no sé qué me pasa, qué demonio se metió en mi corazón desde unos días atrás. Voy a ser sincero, ayuda por favor. Tengo un pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Que te entregue. Dice que voy a poder tener bastante ganancia. Y además, Maestro, tú eres muy poderoso. Por más que yo te entregue, tú podrás liberarte. Entonces Cristo rápido que le hubiese ayudado. Satanás está en tu corazón. Judas, eso no es tu corazón, tú me amas. Tú me amas, eso no es tu corazón. Es el pensamiento de Satanás. Pero el problema de Judas Iscariote, ocultó su pensamiento. Abrazó su pensamiento. A pesar de que la principal enseñanza del Cristo fue la negación. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué es necesario la negación? Porque Jesucristo sabe en nuestro ego, lo que nosotros creemos, mi ego, es el campo de Satanás. Cuando quiera él pueda visitar, sin algún aviso, puede poner un huevo, es el pensamiento. Si alguno quiere venir a mí, niéguese. ¿Por qué es necesario la negación? Porque los pensamientos es un campo donde Satanás puede manipular. Entonces, Judas Iscariote, si hubiera aplicado la enseñanza de Cristo en su vida, si hubiera practicado la negación,
Señor, no sé qué pasa, usted habla mucho de pensamiento, pero desde unos días atrás, no sé por qué, tengo un pensamiento, no sé qué es mío, o no sé qué pasó, qué demonio se metió. En mi corazón me surgió una idea, ¿qué? Usted cuesta bastante. Dice que si le entrega, me pagaría tanto. Y por otro lado tengo una idea, yo le conozco, es poderoso. Cuando quiera, si quiere, podría ser liberado de la mano de ellos. Satanás puso ese pensamiento. Judas lo ocultó, lo abrazó. Mientras Jesús a él le entregó la copa, este es el símbolo de mi sangre, para el perdón de vuestros pecados. A él también entregó el pan, es el símbolo de mi cuerpo repartidos. Me muero por ti. Pero Judas estaba totalmente apoderado de un pensamiento. Luego el mismo Satanás se metió, dice. Ya entonces, la Biblia nos habla la operación del espíritu inmundo. Yo diariamente siento que los ataques de Satanás. ¿Qué creen de los ataques de Satanás? Provocar en mí deseos de la carne, sí es uno de sus ataques, pero su principal ataque en mí producir miles de pensamientos contra la verdad de Dios, contra la sana doctrina, contra lo que la Santa Escritura dice, algún pensamiento no identificados. Para poder apagar los dardos del fuego, tener el escudo de la fe, dice, creer la verdad de Dios, entonces apagamos los pensamientos. Satanás, hasta este momento, estoy seguro, es invisible, tiene la potestad en el aire. Aquí en el aire es invisible, en su cerebro está metiendo mucho pensamiento para distraerlo, que no escuche la palabra de Dios. Satanás trabaja. Un poco quisiera hablar a ustedes sobre la historia del estanque de Betesda, que está escrito en San Juan capítulo 5. Puede proyectar la imagen que pedí que preparara. Es una imagen restaurada del estanque de Betesda. Es muy diferente que nuestra imaginación. Es totalmente artificial. Entonces los arqueólogos encontraron la ruina del estanque de Betesda. Betesda en hebreo significa el lugar de misericordia. El lugar de misericordia. Junto a aquí la puerta no se ve muy bien, ahí está una puerta. Es la puerta de ovejas. Ya que la ciudad de Jerusalén es una ciudad santa, por una sola puerta cualquier cosa entrar y salir imposible. Cada puerta tiene su propio uso, exclusividad. Para poder ir a adorar a Dios existe una puerta, la puerta de gloria, la puerta de hermosura, la puerta dorada. Para poder ir a adorar a Dios solo por la puerta dorada. Y también hay la puerta del excremento, porque los que viven en Jerusalén son seres humanos. Diariamente ellos que dejan sus desechos, pero cuando se acumulan gran cantidad debe sacarlos. Pues había la puerta del excremento. Pero aquí había la puerta de las ovejas, por donde los israelitas llevan las ovejas, ganados limpios, para ofrecer como una ofrenda expiatoria. En ese estanque primero las bañaba, limpiabas. Junto a la puerta de las ovejas había un estanque, en hebreo se llama Betesda, significa lugar de la gracia, de la misericordia. Lugar de la misericordia. Pero ¿qué pasa? Multitudes de enfermos estaban rodeados, dice. Que el Betesda es una estructura del estanque, una obra, como se dice, arquitectónica,
Entonces, tiene dos piscinas, dos albercas, aunque es una sola. En medio está dividido por un eje, por una pared muy grueso. Pero en medio, debajo del agua hay canales. Son desnivelados. Cuando la corriente del agua alcanza hasta cierto nivel del estanque de la parte de arriba, debajo del agua, por canales, el agua empieza a entrar a la piscina de abajo. Diariamente, una vez sucede. Pero hay momentos que agua empieza a entrar para nivelarlo. Para la gente que en aquel tiempo no tiene conocimiento arquitectónicos, ¿cómo consideraban? El ángel agita el agua. Porque agua ahí juntado, de repente empieza a moverse. Pero el agua está entrando. Antes de iniciar el Nuevo Testamento, en el tiempo intertestamentario, los reyes griegos reinaron sobre el país de Israel. Cuando los reyes, el gran rey Alejandro llegó al templo de Jerusalén, él reinó. Luego los reyes griegos, cuando reinaron, ellos trajeron el helenismo, la cultura griega. Entonces la cultura israelita judías, en el tiempo de Jesús, con el helenismo estaban fusionados. Entonces el estanque en el tiempo de Jesucristo, en muchas ciudades principales de Grecia, Roma, había el estanque. ¿Por qué? Fue aceptado como una nueva ciencia de medicina. En el nombre de un dios griego y romano, según la mitología, Asclepios. Es un dios de la medicina. Su nombre llega a ser, es un dios griego. En algún sentido, un ángel de la medicina, de milagro, de la curación. ¿De qué pasa? En muchas ciudades de Grecia y Roma había estanque. Llamaba en el lugar del hospital Asclepios, equivalente del hospital. ¿Qué hacen? Muchos enfermos se reunían allá. ¿Qué hacían? Entonces era una nueva ciencia de medicina. Si tú tomas del agua limpia, te bañas del agua limpia y luego te soleas, te sana. Era una ciencia de la medicina. Porque en el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús, una de principal causa de tantas enfermedades es falta de higiene. Entonces, algunos tan solo por mantenerse higiene, para bañarse bien, tomar el alimento limpio y sano, muchos se sanaban de enfermedad. Entonces, en el tiempo del Señor Jesucristo, ya esta cultura griega pagana estaba fusionada con la cultura hebrea. Entonces, el estanque de Bethesda, ¿por qué hay multitudes de enfermos? Por la influencia de las mismas culturas. Se reunieron multitudes de enfermos. Había una creencia, es una mitología, originó de mitología griega. De vez en cuando, un ángel, un dios, desciende al estanque, agita el agua. Cualquiera que sea el primero en meterse después del agua se haya agitado, te sana de enfermedad. El Señor Jesucristo visitó al estanque de Bethesda. Según los arqueólogos, en la ruina de Bethesda encontró una estatua dañada, destruida. Se asemeja en gran manera a Asclepios, en el estanque de Bethesda. Entonces es una hipótesis, pero probablemente tiene algo que verlos. Entonces en el libro de San Juan capítulo 5 que dice, se dice, de vez en cuando un ángel desciende, agita el agua. Eso no es la profecía de la Biblia. Es una creencia.
Es un mito urbano, creencia urbana del tiempo de Jesús, pero de dónde originó nadie sabe, porque se ha fusionado con la cultura griega. Ya el Señor Jesucristo llegó al estanque de la gracia, el autor de los ángeles. Vino con el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no se basa en ninguna obra humana. El evangelio verdadero, 100% la obra de Dios. 100% de misericordia y compasión. Por el amor, por la compasión, salvarle, redimirle. Entonces, ¿a quién se aplica la salvación? Todo aquel que cree. Jesucristo llegó al estanque de Betesda y paseó y vio muchos enfermos. Y uno pone su mirada, su espera a Él. ¿Dónde están poniendo sus miradas? Sobre la paz del agua. En el movimiento del agua. Es un mito. Una creencia. No tiene la fuente. No hay manera de comprobar. Se dice de boca a boca. Nuestros padres dijeron así, pero no sabe que de la boca de quién originó, inició. Solo creen. Una creencia. Una idea aceptada, pero no tiene fuente. Entonces, por creer en una mitología pagana, mezclada con la cultura israelita, espera que descienda un ángel. Tal vez aquel ángel de la luz, tal vez aquel ángel es Asclepio, pero ni siquiera sabes, como un ángel, pero falso. Si fuera ángel caído, rebelde. Porque un ángel de parte de Dios nunca puede anunciar un evangelio diferente. Un ángel de parte de Dios nunca puede impedir al pueblo que no mire al Cristo. Si este ángel fuera un ángel de parte de Dios, con mucho miedo, Señor mío, aquí soy tu siervo. Gente, mire a Él, solo escuchen a Él, diría. Pero un ángel roba la mirada, atrae la mirada del pueblo, no permite que vea al Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo encontró un enfermo desesperado de este mito, esta cultura. Si, aunque sea la verdad, pero y contendría un poco de condición mía, yo no tengo condición. Mientras tanto, después que el agua se haya agitado, mientras tanto que esfuerzo irme, todo el mundo me rebasa. No hay quien me lleve. Si la salvación fuera de esta manera, yo estoy fuera de la salvación, desesperado. Él conoce su condición, totalmente destituidos, nada puede hacer. Él fue el único que puso su mirada a Jesucristo. Mírame. Todo el mundo está viendo la faz del agua, la aparición de un ángel, un mito. Es el único que miró. Mírame. ¿Quieres ser sano? Como que no, le miró. ¿Quieres ser salvo? Como que no, le miró. No como Moisés le pone algunas condiciones. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué quiere decir levántate? Estás sano, estás limpio. Yo cargué tu enfermedad, yo cargué tus pecados, estás limpio. Levántate, toma tu lecho y anda. La salvación, ¿cómo se aplica a un pobre pecador? Al oír el evangelio, cuando se une con fe,
El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice. Entonces este enfermo milagrosamente pudo dejar su pensamiento y creyó en su palabra. Bueno, creo, conforme a tu palabra, intentaré. En su cuerpo por primera vez sintió una fuerza inexplicable del Espíritu Santo. Se levantó, se asustó, empezó a caminar, glorificó al Señor. Multitudes enfermos siguen viendo la paz del agua. La historia del estanque de Bethesda sigue hasta el presente tiempo presente. Muchos lugares que son equivalentes del estanque de Bethesda, algunos centros de adoraciones, evangélico, católico, no importa, son equivalentes del estanque de Bethesda. Multitudes de pecadores, multitudes de gente necesitada de la salvación, la misericordia. Dice que es el lugar de la gracia, pero dice debe hacer algo para alcanzar a la gracia. Cuando tú fueres el primero en meterte en el agua, después que el agua se haya agitado, cuando tú fueres el primero, contiene una condición humana. Serás salvos. ¿Qué sucede? La gente le gusta esta iluminación. La gente está de acuerdo de esta iluminación, una luz. La otra iluminación, nuestra iluminación del conocimiento del santo evangelio que estaba en la paz del rostro del Cristo que resplandeció a la tierra, las tinieblas no pudieron prevalecer. Es la otra luz. Por eso, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4, mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, dice. Como el Mesías, la imagen de ángel de luz, aunque es una interpretación nada más. El otro Mesías, el otro Redentor, mírame, mírame. Una iluminación a todas las personas, mírame, ¿sabes? Serás salvo si tú crees y te comportas bien. ¿Sabes? Si tú cumples algo, a ti te falta un poquito, serás salvo. Con ese legalismo, miles de almas en este segundo en el planeta de Tierra están yendo al infierno. Están mandando al infierno. Millones de almas mandan al infierno, creyendo que haciendo algo podría ser salvo. Nunca se voltean al mirar al glorioso evangelio del Cristo que mediante la fe en su gracia dada va a ser salvo. Para ellos el evangelio es algo aburrido, demasiado simple, demasiado sencillo. ¿Cómo? La vida eterna es dádiva. No me diga eso. Cuesta. Tan solo por el oír con fe. Un pecador que toda la vida haya cometido el pecado, pero ahora te arrepiente, luego oye una noticia, cree, él será salvo. No estoy de acuerdo, dice. Es una iluminación. Son iluminados de una luz diabólica. Una luz diabólica. No podemos olvidar de explicar un poco sobre este ángel. Yo no sé que el ángel que ellos esperan realmente haya sido Asclepios, un dios, un ángel griego o una creencia fusionada. No hay la manera de comprobar exactamente. Pero sobre este ángel hay muchas cosas que estudiar. ¿Por qué? En el libro de San Juan capítulo 4 Jesucristo dijo: Dios es espíritu. Antes de mí nadie subió y vino del Padre. Él vio al Padre y luego dijo:
eres espíritu. Él no tiene un cuerpo corporal, no tiene una imagen, eres espíritu, dijo. Pero ¿qué dice? Cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, apareció la mano de Dios, dice. La mano de Dios escribió los 10 mandamientos. La mano de Dios preparó 10 tablas de piedra. Dice, la escultura de Dios, la mano de Dios, dice. Entonces la Biblia nos genera una pregunta. ¿Acaso Dios tiene necesidad de tener un miembro del cuerpo físico? Eres espíritu. Se necesita de una mano. Se necesita para poder llegar a algún lugar, se necesita el pie. Para ejecutar su voluntad se necesita la mano. En el libro de Daniel apareció, ahí dice, no dice la mano de Dios, la mano del hombre, dice. Ya entonces Jesucristo dijo, Dios es espíritu. Entonces, ¿cuál mano fue? Parece una contradicción. Dios no tiene mano. No la necesita. Es un ser superior. Cuando planea, piensa, automáticamente se ejecuta. Antes de la creación de los seres humanos, Dios primero creó los ángeles. Son hechuras espirituales. Sí tiene mano, pero no del polvo de la tierra. Tiene mano. No todos los ángeles son especies alados, según la Santa Biblia. En el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis, ¿cuántas veces los ángeles aparecen los santos de la Biblia como hombres? Los demás hombres no los distinguieron, solo los hombres de Dios pudieron discernir que son ángeles. No tenían alas. Los ángeles tienen diferentes papeles, diferentes propósitos. Entonces hay querubines, serafines, ángeles, arcángeles. Cada ángel pertenece a una sección, a un grupo conforme a su propósito. Hay hasta algunos ángeles que no se parecen a ser humano. Entonces, son criaturas que Dios ha creado para ser ministradores de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, estos ángeles conforme qué clase de orden el ángel que le merece, corresponde a su papel, ejecuta la voluntad de Dios. ¿Cuál haya sido la mano que apareció en monte Sinai? Según el Antiguo Testamento, la mano de Dios, dice. Según que el contexto, la mano de Dios, dice. Pero parece una contradicción, Dios no tiene mano. Pero en el libro de Hechos capítulo 7, cuando uno de los siete diáconos de iglesia de Jerusalén, Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo. Él supuestamente un resumen total del Antiguo Testamento predicó. Que dice, si no me equivoco, versículo 30. Aquel ángel que habló en monte Sinai, según el libro de Éxodos, Dios habló. Pero Esteban dice, aquel ángel que habló desde monte Sinai. Aquel ángel que entregó la ley, versículo 38. 50 y 51 que dice, la ley que fue entregada por los ángeles, dice. Entonces concuerda exactamente, Dios es espíritu. La mano de Dios era la mano de un mediador, ángel. El apóstol Pablo en el Gálatas capítulo 3 que dijo, por medio de los mediadores, los ángeles, por medio del mediador les añadió la ley, dice. Los ángeles, el ángel es mediador, quien con su mano entregó la ley, escribió los mandamientos. Pero aquel ángel era de parte de Dios.
Aquel ángel obedece a Dios. Pero un ángel que se disfraza como ángel de luz, como si fuese el mismo ángel que nos dio la ley, extorsiona, nos engaña. Cúmplelo. Cumple. Cumpliéndolo tú serás salvos. Si fuera el mismo ángel que dio la ley, jamás lo diría, porque aquel ángel pertenece a Dios. Un ángel que distorsiona, que nos influye una creencia extorsionada y distorsionada. Si tú haces algo, serás salvos. La Biblia que dice a nosotros. Entonces, estamos viviendo en donde Satanás, el príncipe del aire, tiene gran poder. Diariamente a nuestra mente ilumina, pone un pensamiento, el pensamiento legalista. Por recibir estos ataques, nos impide voltear a mirar la iluminación del conocimiento del Santo Evangelio. La gloria del Cristo nos permite ver. Si tú le aceptas, si tú le crees, lo que Él te ofreció, si crees. Al momento de creer, tus pecados te son perdonados, te entra el Espíritu Santo, te convierte en el Hijo de Dios. ¿Cómo lo considera? Demasiado simple. Simple, sencillo. No estoy de acuerdo. Yo debo hacer algo. La historia del estanque de Bethesda, tristemente, continúa. Muchas iglesias, distintos centros de adoraciones son equivalentes del estanque de Bethesda. Les dice, tú estás en el lugar correcto, lugar de la misericordia. La salvación mediante la gracia, literalmente habla correcto. Luego transmite otro contenido, otra enseñanza. Si te portas bien, si tú cumples. Entonces la salvación que enseña no es la dádiva, sino un logro. Es un logro. Lograste. Pero cuando tú no mantienes la condición con que lo lograste, la salvación se va. Desde el principio nunca he recibido una salvación que es la dádiva de Dios. Es un logro. Con un mecanismo gradualmente, poco a poco. No tiene ninguna diferencia con el mecanismo de la ley de Moisés. Bueno, están demasiado tensos. Tomamos descanso para la siguiente sesión. Muchas gracias.